Bienvenidos a un café con Biotopics, organizado por la Asociación de Biotecnólogos de la región de Murcia. Mi nombre es Joan Alberto Serna Duque, soy estudiante de doctorado y este es un nuevo evento que intenta acercar los investigadores de la región de Murcia a estudiantes o a cualquier persona que tenga cierto interés por los avances de la biotecnología murciana. Hoy estamos, digamos, compartiendo un momento con nuestro profesor, sobre todo los que habéis sido estudiantes de biotecnología, Antonio José Ruiz Alcalá, profesor de inmunología e investigador del INIF. Bueno, ¿deseas añadir algo más, Antonio Ruiz? Pues que me alegro de ver que estáis un montón de biotecnólogos de distintas generaciones, como te decía hace un momento en la previa, incluso los que acaban de terminar la asignatura. Parece que no, porque claro, los que hace más tiempo parece que lo recordáis con añoranza, pero los que acaban de pasar por el trago, es gracioso que estén ahí y que quieran seguir escuchando la misma tralla, ¿no? Del mismo profe que se han librado de él hace poco. Así que, pues mira, Pero yo digo, ahora vamos a tratar un tema, digamos, que a ti te gusta y te apasiona, que yo creo que es todavía más fascinante. Entonces, el evento va a estar organizado de una forma de que yo voy a hacer una serie de preguntas, tanto de tipo divulgativo como de forma de la investigación de Antonio, y él va a ir mostrando, digamos, sus respuestas y apoyándose en diferentes imágenes. Entonces, comenzamos, Antonio. Bien, la primera pregunta es, ¿cuáles de tus investigaciones crees que han tenido mayor importancia en tu trayectoria científica y en la sociedad, digamos, tanto murciana como en España, digamos? ¿Tú qué crees en ese aspecto? bueno, es un poco difícil cuando todavía está uno, como aquel que dice, aunque sea bastante mayor que vosotros, en esto de la ciencia todavía soy un poco un polluelo, ¿no? Pero sí que he hecho bastantes cosas, me he movido bastante. Hay científicos que se centran más en una molécula o en un área de trabajo muy concreta, en un desarrollo. Y yo, sin embargo, he sido un poco así, tipo como los antiguos del Renacimiento, ¿no? Que tocaban un poco todos los palos por no sé, porque siempre me ha gustado moverme entre varios campos. Entonces, bueno, pues ahora estoy en inmunología, pero por si no lo sabéis, algunos a lo mejor sí, otros no. Yo hice la tesis en farmacología y en aquel momento pues ya publicamos algún artículo interesante. Luego me pasé totalmente a otra cosa cuando me fui a Escocia, estuve en la Universidad de Dundee y estuve haciendo cosas de diabetes, resistencia a insulina. Y ya fui entrando un poco más en la parte molecular y de biología celular, que es un poco lo que me ha servido, ¿no? de columna vertebral de todos mis trabajos. Y también en investigaciones siempre de patologías humanas, ¿no? De salir de los modelos más básicos, sobre todo los animales, y me olvidé un poquito de las bacterias, etcétera, que son los modelos más sencillos con los que además aquí se ha trabajado mucho, sobre todo los que estáis en genética lo sabéis, ¿Y bacterias, hongos, cree usted etcétera. que la multidisciplinaridad, digamos, unir diferentes disciplinas es algo, digamos, que aumenta el impacto de las investigaciones en general? Pues no tiene por qué. En muchos casos y en muchas áreas, precisamente el centrarse en algo muy concreto y hacerte un experto en algo muy concreto produce un impacto científico mayor a nivel de índices de impacto, revistas de alto impacto. Pero bueno, eso también depende un poco de lo que busque cada uno en esto de la ciencia, ¿no? Algunos nos movemos más por lo que nos gusta hacer que por el Claro, mero el currículum. impacto. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿y en qué está investigando usted y su grupo ahora mismo? Cuéntenos un Bueno, poco. pues os cuento un poquito, a algunos os sonará. Estamos trabajando en un proyecto de endometriosis, es la parte central de lo que tenemos ahora mismo entre manos. Yo voy a compartir algunas imágenes, porque es un proyecto que es muy bonito, pero que nos ha costado mucho desarrollar. Y nos ha costado bastante porque es un proyecto al que le ha faltado, digamos que, apoyo institucional. Nos, nos hemos tenido, no sé si me parece ya la imagen, nos hemos tenido que apoyar en las ayudas de la sociedad. ¿Se ve? No sé si se ve la imagen. Sí, sí, se ve un poco Vale. en el crowdfunding, ¿no? Digamos, que es Efectivamente. muy Entonces tenemos que famoso apoyarnos ahora. en este crowdfunding porque bueno, presentamos los proyectos a diversas entidades nacionales y regionales. Nos llegó lo calificaron muy bien. De hecho, por eso entró luego en la selección de crowdfunding de la FECIP,
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, o sea que de alguna manera no entra cualquier cosa ahí. Pero como nos costó esa financiación, pues nos decantamos por ese Precipita, que se llama, que es la plataforma de crowdfunding. Conseguimos, como tenéis ahí en la imagen, unos 10.000 euros, ¿vale? Y es un proyecto que tiene cierto impacto en la sociedad, volviendo a la pregunta que planteabas antes, Jim, porque gracias precisamente, o por la mala suerte de no habernos podido financiar de la forma clásica y gracias a esa necesidad de buscarnos la vida un poquito, pudimos entrar en contacto sobre todo con las afectadas. Y dentro de ese contacto con las afectadas, nos contactó al revés. Nos dio una chica que estaba montando una asociación que se llama Endomeque, ella se llama Lucía, esta chica joven que aparece ahí en la foto junto a Pilar, que todos conocéis, ¿eh? Es una chica de vuestra edad, o de la edad de algunos de vosotros, un poquito más mayor que los más jóvenes, un poquito más joven incluso que algunos de los más mayores. Es una chica que trabaja en el mundo de la música, que padece la enfermedad y que planteó la idea muy bonita de unir eventos musicales para poder financiar esa rama de la ciencia, ¿no? En concreto ese proyecto. Y estuvimos haciendo promociones, hicimos ya un concierto, lo hizo ella en 2018, estuvimos allí en Madrid. De hecho, ese año tuvo un gran impacto y llegamos a aparecer incluso en el telediario el concierto. En el año 2019 se repitió, estuvimos allí también, junto a otros clínicos de Barcelona que trabajan en la parte más médica de la enfermedad. Y este mismo año, hace escasamente un mes, hubo un concierto en streaming, en vivo y demás, una cosa ya más íntima por la historia de la COVID, ¿vale? Y es un proyecto, como digo, que es muy bonito. Como también os comentaba, se han involucrado otras asociaciones, nos ha permitido entrar en contacto con las afectadas, que siempre está bien cuando uno trabaja en una patología, ponerle cara, ¿vale? Pero en este caso la enfermedad afecta sobre todo a mujeres. Claro, de hecho esa es una de las circunstancias que hace que sea una enfermedad que no tenga tanto impacto mediático y que hasta hace no mucho casi ni se mencionaba. No sé si lo habéis oído, hace un par de días o tres, hoy alguien me mandaba la noticia que Sharon Stone, la actriz esta de Instinto Básico, que ya es mayor para vosotros, pero que tuvo su impacto en los 90 y en los 2000, que ahora ha dicho que tiene endometriosis, ¿vale? Con 60 y tantos años, cuando posiblemente la lleva padeciendo desde la pubertad. Al principio ella ni lo sabría lo que era porque no estaría diagnosticada y luego, pues cuando se ha descubierto, pues muchas veces ella al ser algo un poco tabú, pues, está relacionado con el sistema reproductor. Bueno, y hablando de la endometriosis, ¿podría un poco definirnos qué es de forma concisa la endometriosis? Sí, vamos a ver si tengo por aquí, bueno, otros conciertos que tenía, que me dieron un premio y demás, a ver si tengo por aquí. Bueno, los proyectos de investigación, como digo, tenemos este endometriosis y ahora si queréis os cuento algún otro. Espera, un segundito. Voy a dejar de compartir y si queréis ahora os pongo otra diapositiva. Básicamente lo que tenemos en la endometriosis es un crecimiento fuera del útero de tejido endometrial, ¿vale? El endometrio es el tejido que se implanta en el interior del útero cuando se está preparando para un embarazo, cuando el órgano se prepara para recibir el cigoto, ¿de acuerdo? Implantarse, y es un tejido que se necesita allí precisamente para conseguir un embarazo. Si ese tejido, ya sabéis que no se implanta el cigoto, no se implanta, no se implanta un embrión, no crece un embrión, se expulsa con el periodo, con la regla, y ya está el mes siguiente. Está regulado hormonalmente y cada mes ocurre en edad reproductiva en la mujer. Pues bien, lo que ocurre en la endometriosis es que ese endometrio aparece en la cavidad peritoneal. Como tenéis aquí en la imagen, está así dibujadito como estas bolitas moradas. Lo que ocurre es que aparentemente el tejido endometrial, en vez de ser expulsado, como suele ser de forma natural, viaja, tiene un viaje inverso a través de las trompas de falopio. Estas trompas en realidad no están totalmente unidas al ovario, no está cerrado. Captan los óvulos al ser liberados al espacio entre el ovario y las trompas. Pues bien, por esa zona aparece ese endometrio que es expulsado al interior de la cavidad peritoneal. Y como es un tejido que está diseñado para implantarse en una superficie, como es la del
útero, pues se implanta. Y se implanta sobre todo en el propio peritoneo, en la membrana interna que cubre nuestras vísceras, ¿no? Nuestros órganos. Pero también se puede implantar en el intestino, en el páncreas, en cualquier sitio. Y crece a modo de, como lo llaman algunas de las pacientes, como si fuera un cáncer blanco, porque no son células malignas, pero sí que son células que están programadas para implantarse y crecer, sobre todo si reciben un estímulo hormonal. Entonces lo que ocurre es que se implantan fuera, cada mes reciben el estímulo hormonal del periodo y tienden a crecer, tienden a invadir y empiezan a afectar al tejido, a la funcionalidad pues, del páncreas, del intestino, la movilidad de los intestinos, presionan nervios, presionan capilares, entonces producen una serie de efectos que al final derivan en una inflamación crónica continuada y una serie de dolores que hace que estas pacientes lo pasen mal. Y aquí pongo simplemente una pequeña infografía que habla de los 10 hechos más relevantes de la endometriosis, ¿no? Lo que decía, que se considera benigna, que se vuelve crónica durante toda la edad reproductiva de la mujer y posterior, que afecta hasta un 20% de las mujeres. Aquí este es un dato ya antiguo, ya en nuestro último artículo que nosotros ya hablamos de 176 millones, pero se estima que puede ser hasta 200 millones de mujeres a nivel mundial. El problema con esta enfermedad es que a veces no presenta síntomas, como tenéis ahí. El tratamiento más habitual, las hormonas, porque depende de los niveles hormonales. Los síntomas y los problemas que producen son múltiples, ya os he mencionado algunos, y el que más importa a las mujeres es que puede llegar a producir infertilidad. De hecho, que muchas de estas famosas, como os decía, no han tenido muchas veces familia y luego cuando se les ha criticado mucho, al cabo de unos años ya dicen, mira, es que resulta que tenía endometriosis, ¿vale? Ya está bien de que me deis el follón, ¿no? O porque era así o asado. También se habla incluso de que Marilyn Monroe podía sufrir endometriosis y por eso estaba siempre con sus ansiolíticos y con su etcétera. ¿Vale? Las causas aún siguen siendo desconocidas y por eso nos interesó tanto participar en este trabajo. Y lo más importante desde el punto de vista de la paciente es que es muy incapacitante, sobre todo por los dolores, ¿vale? Además de, como he dicho, que puede causar infertilidad, es porque les hace imposible la vida. Y bueno, hablando de las causas, es verdad que son desconocidas, pero ¿hay algunos factores de riesgo que están asociados al desarrollo de la endometriosis? Sí, los factores de riesgo son múltiples, ¿vale? La etiología no es desconocida, pero precisamente por ser multifactorial. Entonces, como suele ocurrir en este tipo de enfermedades, y ya suena las que os he contado relacionadas con la inmunología, pues casi, y lo sabéis, porque muchos en biotecnología habéis tratado el tema, tiene, como siempre, o casi siempre, o en casi todos los casos, un componente genético, ¿vale? Es el componente básico. Pero luego tiene una serie de componentes asociados a la enfermedad, como es el hormonal, en este caso claramente, porque el crecimiento o no de ese tejido endometrial depende de los niveles de hormonas, ¿vale? Tiene un componente inmunológico porque se produce una inflamación que no se soluciona y que se cronifica en el tiempo. Y cada vez está más claro que tiene un componente microbiológico, una participación de la microbiota del sistema reproductor femenino, que hasta ahora se estimaba que no pasaba más allá de la vagina, ¿vale? Sin embargo, ahora ya se está viendo que hay una microbiota concreta en útero, puede haber en trompas y puede haber incluso a nivel peritoneal, en el interior. O sea, que lo que creíamos que era totalmente limpio y estéril en nuestro organismo no tiene por qué ser así, ¿no? Parece que hay una microbiota ahí. Y sobre todo, lo que os quería poner en esta imagen que os he compartido, se está viendo cada vez más la influencia de los factores ambientales. Y son precisamente estos factores ambientales los que parecen modificar o jugar un papel sobre los factores microbiológicos, apoyarse en los genéticos para modificar los hormonales y, en definitiva, alterar el sistema inmunológico, el sistema inmunitario y modificar la capacidad que tienen las células que deberían estar en ese peritoneo para limpiar ese tejido, como suele ocurrir, y que no lo consiguen. Se cronifica, se perpetúa esa situación patológica. ¿Vale? Si queréis, por contaros del artículo, por si antes de que yo lance otra pregunta, dentro de esos ambientales, y yo creo que es una de las razones por las que estoy yo hoy aquí, hemos publicado una revisión bastante potente, por lo que preguntaba antes John, de impacto,
en la primera revista en ginecología, ¿vale? Es la número 1. Si os suenan los índices de impacto, algunos ya sí que os sonarán, está en torno a 12 o 13 de índice de impacto, o sea que está bastante bien, en la que hemos planteado una teoría y en la que mencionamos eso precisamente, cómo esos factores ambientales, sobre todo lo que se conocen como disruptores endocrinos, ¿no? Los compuestos químicos que modifican la función hormonal y la función general del organismo, alteran el organismo de tal manera que pueden inducir la aparición de la endometriosis, además de otras enfermedades relacionadas con el sistema, con el aparato reproductor, ¿no? Y aquí os pongo esta pequeña imagen simplemente para que veáis que es muy difícil en la actualidad librarse de esos disruptores. Están en casi todo, ¿eh? Cualquier material sintético, pero incluso en ciertos alimentos, pueden ser derivados de ciertos tipos de alimentos, de cómo se cocina, etcétera, pero bueno, están pesticidas que se usan en agricultura y entonces nos llega también con los alimentos, está, como digo, en plásticos, que ya sabéis que lo usamos para todo, en lacas de uñas, en conservantes de industria química, son un montón, ¿vale? Y parece que tienen una influencia mayor de la que pues se ha querido admitir o se ha conocido hasta el momento. Bueno, y es verdad que ahora mismo es muy importante el papel de las microbiotas en general. ¿Cómo de importante es el papel de la microbiota vaginal y del endometrio en el desarrollo de esta enfermedad? Pues ocurre como, ahora que ya sabemos que hay una flora, o como se llamaba anteriormente, una microbiota uterina, no solo vaginal, que tiene una composición más o menos concreta en el estado de salud, en lo que se conoce como el estado de eubiosis, ¿no? Que puede derivar a una disbiosis, a una ruptura del equilibrio. Cada vez, pues, gracias al conocimiento de esa microbiota, cada vez está más claro que si se modifica la población y se deriva de unas poblaciones más bien beneficiosas a poblaciones deleterias, se puede facilitar el proceso inflamatorio que provoca el ciclo vicioso del mantenimiento del endometrio fuera, ¿no? Y que puede favorecer que el sistema inmunitario no esté funcionando como debiera. De modo parecido a lo que pasa en enfermedades gastrointestinales inflamatorias, como puede ser una enfermedad de Crohn o una ulceritis, etc. ¿Vale? O sea que una colitis ulcerosa es muy parecido. Y parece ser, que, pues como he dicho, que algunos factores ambientales podrían estar favoreciendo una disbiosis de esa microbiota, podría ser cosas de la propia alimentación, porque hay cierta transferencia de la microbiota intestinal hasta, hasta el útero, ¿vale? Y esa es una de las cosas que planteamos en el estudio, que puede llegar incluso a través de heces por la distancia anogenital, por el espacio que hay entre el ano y los genitales, pueden entrar a colonizar. Y claro, dependiendo de la microbiota que tenga ese individuo, si tiene una microbiota intestinal sana, puede tener también una microbiota en el aparato reproductor también sano, pero si sufre una disbiosis y una cierta contaminación apoyada por todo esto de los factores ambientales, etcétera, puede favorecer el desarrollo o incluso la gravedad de la patología. Vale, y actualmente, ¿cómo está la investigación en la microbiota vaginal comparada con... He escuchado mucho de microbiota intestinal, pero la microbiota vaginal, la verdad, no tanto. Pues, como te digo, ya no es solo la vaginal, que se conoce un poquito más, aunque todavía es una recién llegada, como el que dice. No es tanto solo la vaginal como decía, como la uterina, la profunda. Se sabe, hay ciertos estudios que indican que hay algunas poblaciones que favorecen un estado de salud, mientras que hay otras que pueden favorecer la aparición de esa disbiosis, ¿vale? Lo que pasa es que lo cierto es que aún no hay datos suficientes para decir, pues esta población concreta, ¿no? Es súper beneficiosa o esta otra población concreta es súper perjudicial, porque esto también depende mucho de cada individuo, ¿eh? Y ahí entra también la parte genética y en qué situación ambiental, qué alimentación, etcétera, se encuentre el paciente. ¿Vale? Entonces, hay algunos datos, pero, en fin, prefiero no entrar mucho porque, como ocurre en muchos casos en estos estudios, hay datos contradictorios y
y es preferible no decir, pues los lactobacillus, poneros un ejemplo que sí, que se ha visto que son beneficiosos en la microbiota vaginal, pues parece que sí, que eso, que mantiene la situación de salud. Pero luego cuando se han hecho los estudios, como ahora estamos nosotros también planteando hacer a nivel de útero, pues ya la microbiota del ratio no es exactamente el mismo. Entonces hay que tener cuidado porque distintas localizaciones, distintas microbiotas pueden tener distintos papeles. Entonces, está todavía por explorar y de hecho es uno de los objetivos que estamos planteándonos nosotros, por ejemplo, ahora mismo. Sí, parece un tema, la verdad, bastante complicado. Si ya el intestino es complicado, me imagino que las capas Es complicado porque además el acceso es difícil. Cualquier toma a ese nivel puede llevar una contaminación. Si se hace una toma a nivel de frotis entrando por vagina, es muy probable que tengas una contaminación vaginal. Si quieres hacer una entrada directa a través de piel, como si fuera una biopsia, ¿no? Se podría hacer con una punción, puedes tener contaminación a nivel cutánea. Y luego, además de que tiene sus dificultades para la toma de la muestra. Entonces, eso es una de las cosas, de hecho, que trabajamos con nuestros compañeros de ginecología para ver cuál es la mejor forma de hacer la toma. Y luego, pues eso, hay que tener una serie de controles de qué otras poblaciones tienen en otras localizaciones para evitar que tengas un ruido de fondo, una contaminación cruzada por simplemente porque el, el palito que se utiliza para hacer la toma, ¿no? El hisopo pasa por otra zona en la que ya había otra microbiota, ¿vale? Entonces, ciertamente es un poco complejo. Y por último, una pregunta relacionada con la revisión que has publicado con un grupo del SEBAS. ¿Cómo compuestos bioactivos vegetales en la dieta podrían ayudar o mejorar el tratamiento de la endometriosis? Pues si queréis os pongo aquí, tengo ahí una pequeñña... Lo que se refiere, yo no sé si alguno más lo ha visto, es un artículo, también una revisión que nos ha servido un poco de punto de partida para empezar un proyecto en el que estamos ya trabajando, in vitro. La idea es llegar a cultivos primarios y tal vez a una intervención a nivel clínico con los pacientes, en la que estamos planteando la hipótesis, porque hay datos previos, de que ciertas alimentaciones podrían favorecer una mejora en el estado de las pacientes con endometriosis. Básicamente sería usar una dieta que al final viene a ser la dieta mediterránea, ¿de acuerdo? Basada sobre todo en vegetales, no abusar de productos ultraprocesados. Y centrándonos más en la parte vegetal, pues lo que nosotros publicamos nos centramos porque este grupo estaba muy interesado en brócoli y en plantas de la familia. Luego cuando yo estudié biología, claro, hace tanto tiempo que ya se me había olvidado, pero hablando ahora con los compañeros, luego te pones a mirar y resulta que todas son la misma familia y son subespecies y como si fueran razas de perritos, ¿no? Pues luego resulta que el brócoli es de la misma familia, casi de género y casi especie que el rábano, que la coliflor, en fin, son todas pequeñas variedades provocadas por la biotecnología clásica nuestra, ¿no? De ir modificando las plantaciones para conseguir distintos productos a nivel de la huerta. Y nos centramos en el brócoli y en ciertos vegetales parecidos, pero en definitiva la idea es dar una dieta alta, rica en componentes biológicos que tengan un potencial antiinflamatorio, a ser posible, pero también, si se puede, antioxidante y regulador del sistema inmunitario. Y hay varios compuestos, aquí tenéis en la diapositiva que os he compartido, se pueden reducir, por lo menos en lo que nosotros pretendemos estudiar ahora mismo, en dos familias principales que son los glucosinolatos y los isotiocianatos, que comprende una serie de metabolitos y de productos de los distintos compuestos, dependiendo de cómo sea la ingesta, cómo se cocina, etcétera, que se ha demostrado en ciertos estudios que tienen una capacidad antiinflamatoria, regulan rutas de señalización de las que yo os conté en su momento, como el NF-κB, y por tanto pueden reducir la producción de citoquinas proinflamatorias y que favorecerían en realidad cualquier situación proinflamatoria, es decir, cualquier patología, ¿vale? Pero está poco estudiado a nivel de endometriosis, porque como hablábamos antes, es una enfermedad que estaba poco explorada. Entonces la idea con este grupo del CEBAS con el doctor Diego Moreno es explorar esto en detalle. Hemos empezado ya con estudios in vitro
con compuestos aislados. La idea luego es hacer combinaciones de esos compuestos e incluso pasar a preparados complejos y posteriormente la administración, cuando digamos cuáles son los compuestos principales, se puede elegir qué vegetal es el que más cantidad de ese compuesto tiene y se puede intentar hacer un estudio clínico con las pacientes, ¿no? con las enfermas de endometriosis. Y esa es un poco la idea que tenemos. Publicamos el artículo de arranque y ahora estamos en la fase ya experimental. Bueno, muchas gracias, Antonio José Ruiz. Ahora damos paso a una serie de preguntas por, digamos, nuestros oyentes. Y tenemos Irene que pregunta, ¿piensas que se podría encontrar una cura para la endometriosis en unos años? Sí, poderse se podría. Cura total, pues esto es como en todas las patologías, a veces es difícil, sobre todo cuanto más multifactorial es una enfermedad, más difícil es de tratar, ¿no? Porque tiene diversos componentes. Por eso digo que sí, se puede llegar a curar y posiblemente antes lo que se pueda conseguir es un mejor tratamiento y una mejora de la calidad de vida. Ya sea, pues, como estamos hablando, con intervenciones nutricionales, con mejora del ambiente en el que han de vivir o deberíamos vivir todos, ¿no? Y una intervención, como planteábamos nosotros en el artículo que hablamos antes, en el de la endometriosis y los disruptores endocrinos, una intervención a nivel incluso de desarrollo embrional, porque lo que se ha visto es que ese condicionamiento de los factores ambientales empieza incluso en la etapa prenatal, ¿no? Entonces, pues, si las madres están más atentas a qué tipo de productos consumen, de qué se envuelven, ¿no? En qué trabajan, qué es lo que hacen, pues pueden de alguna manera favorecer una salud posterior de sus hijas, ¿no? En este caso. Y luego, pues, Bueno, tratamiento, pues sí, es posible que se desarrolle, sobre todo ahí el futuro va a estar en la inmunoterapia, como siempre, posiblemente. Desde que la estamos desarrollando, aplicar la biotecnología, la biología molecular. Cuando localicemos cuál es el fallo, por ejemplo, en los macrófagos, que es donde nosotros trabajamos, pues se puede aplicar una inmunoterapia o un fármaco dirigido a esa ruta de señalización que está alterada o a modificar el ratio de población proinflamatoria con respecto a la antiinflamatoria, etc. Bueno, en el chat tenemos varias preguntas. Si quieres, Antonio, elige las que tú quieras o responde todas las que tú quieras. Pues sí, si quieres abro yo. Vamos, aunque sea de la última hacia atrás, pues no. A ver, pregunta María, ¿por qué si la incidencia de la endometriosis es alta, los organismos públicos de salud no financian su investigación? Es buena pregunta. Una pregunta que además solemos traer siempre a todas las conversaciones y a todas las charlas. Tiene dos razones principales. Una de ellas es que solo afecta a las mujeres, aunque esté fatal decirlo en los tiempos en los que corren, pero es así, ¿vale? Ahí tenemos que tirar todo un poco de feminismo y igualdad porque es cierto, es una enfermedad que como solo afecta a una parte de la población y a una parte de la población que hasta ahora ha sido la menos escuchada y la de menos relevancia a nivel económico-social tiene, pues básicamente se ha obviado, ¿vale? Eso ha hecho que no se investigue y eso ha hecho que se haya tomado como algo menos importante. La segunda parte es que es un tabú, es una enfermedad tabú, porque está relacionada con el sistema reproductor. Además, suele aparecer en la edad en la que las mujeres se vuelven mujeres, en la que la niña se vuelve mujer. Eso conlleva una serie de cambios y clásicamente se había entendido que cualquier dolor o cualquier alteración relacionada con la regla, con el periodo, pues era parte del desarrollo femenino. Y eso no es así. Además, ya los ginecólogos que ya se han preocupado un poco más en estudiar esto, pues ya admiten que no, que eso de que la regla duela hasta el punto de no poder levantarte o que te dé una angustia que te mareas, o que eso no tiene por qué ser así y hay algo que está mal, ya sea una endometriosis, una adenomiosis, un quiste que está en un ovario presionando un nervio, hay múltiples razones, ¿no? Entonces, gracias al avance de la medicina se ha podido llegar ahí, pero claro, ahora nos falta ese empujón y por eso nos hemos involucrado nosotros tanto con la sociedad civil, en este caso con las enfermas, para ayudarlas, ¿eh? Porque les ha faltado un poco también que las escuchen y que esto calara un poco más en la sociedad. Entonces, claro, luego también es solo un 10, 15, 20% de las mujeres, ¿eh? Y claro, como es solo una de cada 10 o una de cada 5, pues parece. Pero luego, si te pones a hablar con gente, casi todo el mundo, ¿eh?,
conoce a alguna mujer que la padece o que la ha padecido o que a buenas horas mangas verdes se lo han diagnosticado casi cuando estaba ya en la menopausia. ¿Vale? Bueno, a ver, María Bueno, Álvaro Gómez... pregunta Sí, a dime, través dime. de qué mecanismos, digamos, una pregunta interesante, a través de qué mecanismos inflamatorios el sistema inmune contribuye a que la endometriosis se vuelva crónica. Bueno, eso lo has hablado un poco, pero me imagino que de Sí, forma sí, lo que molecular. ocurre es que cuando el endometrio se implanta fuera de su sitio, como sabéis, los macrófagos se encargan de limpiar lo que no deba estar allí, ¿vale? Y si os acordáis, ya sea bacteria, como hongo, como virus, como tejido propio que no deba estar ahí. Cuando ese endometrio cumple su ciclo vital y es expulsado, los restos que quedan son eliminados por los macrófagos residentes. Y a nivel peritoneal ocurre lo mismo. Y es lo que ocurre en el 80-90% de las mujeres. Porque todas las mujeres tienen cierto flujo retrógrado hacia el interior. Pero en la mayoría los macrófagos lo limpian. Ahora bien, si no ocurre esa limpieza, el macrófago pues ocurre como ha pasado con la COVID. Como no limpia, se mantiene activo. Ya sabéis que ellos siguen produciendo señales de alarma para reclutar a más compañeros y se crea un círculo vicioso. Si no consigue reparar, mantiene esa inflamación. Y de hecho lo que ocurre, como ocurre también en el cáncer, es que llega un momento en que como ya no dan abasto, lo que hacen es transformarse en macrófagos, si os acordáis, los M2, los reparadores. Y entonces lo que intentan es cicatrizar el tejido. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es una inflamación de baja intensidad y además un intento de reparación del tejido antes de que se haya eliminado ese tejido endometrial. Claro, si esto fuera simplemente una herida, pues bueno, se cierra la herida y ya está. El problema es que todos los meses tenemos una subida, un pico hormonal que hace que ese endometrio que estaba allí y que se ha intentado cicatrizar vuelva a crecer. ¿Vale? Y se forman estas adhesiones que llaman los clínicos, estas adherencias del tejido allí que cada X tiempo crece y aprieta y como decía. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mecanismo a nivel inmunitario? Pues que los macrófagos, bueno, los test que hay allí también intentando ayudar, no consiguen eliminar y perpetúan el proceso inflamatorio y una mala cicatrización, si queremos llamar entre comillas. Bueno, si desea, hay muchas más preguntas por Sí, ahí por aquí sueltas. decía María Gómez, algún marcador para facilitar el diagnóstico. Pues estamos trabajando en ello, como decía, que es difícil. El diagnóstico de esta enfermedad, no quiero entrar ahí, es complicado. Se suele hacer por ecografía, pero depende de que el ginecólogo sea fino y sepa lo que está buscando, porque hasta ahora es que no se sabía ni lo que tenían que ver. A nivel de marcadores, nuestra idea es llegar a un marcador, a ser posible que tuviera su reflejo en sangre, como suele ocurrir en la clínica, para poder detectar variaciones simplemente con una muestra de suero y no tener que hacer una intervención más invasiva, ¿vale? Pero hasta ahora, ya os digo, diagnóstico es ecografía e incluso el diagnóstico final suele ser incluso operación, suele ser quirúrgico. A veces hasta que no se abre no se sabe exactamente a qué se enfrenta el ginecólogo. ¿Vale? Entonces, nuestra idea es esa, dar con algún marcador, en nuestro caso, desde el punto de vista más de marcador inflamatorio, marcador de mala función del sistema inmunitario. ¿Vale? Ya tenemos por ahí algunos marcadores que podrían ser candidatos, pero aún está por confirmar y esa es la idea. ¿Vale? Pero ahora mismo marcadores sencillos, fáciles de ver como puede ser en otras patologías, no los hay. ¿Vale? A nivel de un análisis de sangre y todo eso, ahora mismo no se tiene. Bueno, Antonio, yo cerraría este evento con una última pregunta que yo creo que puede inspirarnos a todos. Te pregunta Isabel López, ¿qué es lo que te impulsó junto a tu grupo a investigar sobre esta enfermedad? Pues llegamos un poco porque estábamos trabajando, ya llevamos muchos años trabajando en macrófagos y en macrófagos peritoneales. Antes trabajábamos en cirrosis, de hecho, en la patología hepática. Y llegamos buscando, la verdad, estas son de estas cosas científicas, buscando un control, buscando células sanas humanas. Y estábamos buscando algo con lo que comparar los macrófagos de los enfermos de cirrosis. Y lo único que había a mano eran macrófagos diferenciados a partir de monocitos de sangre de forma artificial en el laboratorio. Y la aproximación que debatíamos en su momento Pilar, mi otra compañera María y yo, era qué opciones teníamos. O sea, hablábamos de la diálisis peritoneal para llegar a acceder a esos macrófagos cuando se está limpiando el peritoneo de la gente que sufre
patologías renales, ¿no? Pero que no tienen, el peritoneo no lo tienen muy afectado. Y se nos ocurrió la idea precisamente de llegar a operaciones que fueran de un entorno clínico benigno, ¿no? Como puede ser la ligadura de trompas. Y hablando con unos y con otros compañeros, pues dimos con un ginecólogo, con el doctor Francisco Machado, que entonces era el jefe de parte de la sección de endometriosis que empezaba entonces aquí en la Risaca, ahora está en el Reina Sofía, y nos planteó, oye, ya que vais a buscar macrófagos de gente sana para mirar otras patologías, tengo aquí una patología a la que la gente no le hace mucho caso, que tengo a las enfermas que ya no sé qué decirle, porque no hay casi nadie investigando. A vosotros os gustaría, y nos dio una charla, nos dio una presentación, nos vendió un poco la moto, y la verdad es que nos gustó mucho. Y a continuación fue lo que os he contado al principio del crowdfunding y de la gente interesándose por el proyecto y felicitándonos por ser valientes, entre comillas, porque sabían que era un proyecto que iba a estar infravalorado y que no iba a tener un apoyo porque lo conocían. Y ha sido un poco lo que nos ha empujado, lo que nos ha dado el empuje final, ¿no? No solo el interés científico, sino también el interés social. El hecho, como preguntabas tú, John, al principio, ¿qué impacto tiene en la sociedad? ¿No? Porque uno puede tener un impacto estupendo, un índice de impacto a nivel científico estupendo, y que parece que nunca va a llegar a la sociedad. O tener un impacto mínimo, como lo que le pasó a Francis, al doctor Mojica, que es un tío encantador, que tú lo ves ahí, estaba ahí con sus bacterias, ahí con sus historias en las salinas, y nunca, hablándolo con él, él me lo decía, dice, que yo nunca hubiera llegado a este punto, ¿no? Y sin embargo, él solo. Y sin embargo, pues, hay que poner la semillita, como yo digo siempre, de poner cada uno nuestro granito de arena, ¿eh? Aunque sea incluso dando clases, ayudando a que salgáis los mejores adelante. Y luego el impacto es un poco, pues eso, el día a día y hacerlo siempre lo que uno pueda con ganas, ¿no? Como decía antes, ya sea en plan como yo, que me meto en 1000 proyectos distintos, o enfocándote mucho en una sola cosa, pero haciéndola muy bien, ¿vale? Y Bueno, eso es lo muchas que... gracias. ¿Deseas añadir algo, Antonio? No, eso es lo que os quería un poco transmitir, ¿no? Que mucho ánimo, que además vosotros sois gente que tenéis muchas ganas y que incluso ya habéis visto, incluso aunque no tengamos financiación, pues es cuestión de seguir y aguantar y moverse, irse al extranjero si hace falta, irse a otro grupo, preguntar. Ya sabéis que tenéis muchos profesores que tienen siempre la puerta abierta. Si alguna vez tenéis alguna cuestión, no tenéis más que plantearla y vamos, que yo os animo a que sigáis adelante, incluso aunque no veáis el impacto inmediato. Porque como yo os decía, incluso yo, que ya llevo casi 20 años, pues todavía veo un impacto bueno. Pues ya veremos si alguna vez esto tiene más o menos o hasta dónde llegamos, pero bueno, eso no quita para que sigan. Muchas gracias, Antonio. Ha sido realmente inspirador la charla y cualquier persona que desea preguntarle algo puede mandar un correo a Bipemur o a nuestro profesor, evidentemente. Bueno, pues muchas gracias y nos veremos dentro de poco en otra charla que en nuestras redes facilitaremos quién va a ser, digamos. Bueno, muchas gracias. Un Hasta placer. luego. Hasta luego.